preparar esa segunda coreografía, preparada a segunda coreografía de Cristina Aral, porque o xurado sigue debatindo quen será o novo ganador. Entón, vamos a seguir, non vamos a perder o tempo, vamos a seguir con música, vos parece? E con baile. Bueno, Cristina, preparado, aí, van preparando, me veño para aquí, fixadevos. Vos vou a contar unha cousa. Esta é o trofeo que levará o ganador deste concurso de Talent. Aparte de a grabación dun EP a que, de verdade, para que este ano se pudera desenrolar, este ano Queixumes dos Pinos tuvo que facer un esforzo brutal e non sería posible este concurso sin que Fundación Paideia e Mans, Estudios Mans, Fundación Paideia Galicia, presidida por Sandra Ortega, nos botase unha man para poderlo desenvolver. Te diría de verdad un fortísimo aplauso para Fundación Paideia Galicia, Estudios Mans de A Coruña. Fuerte aplauso para eles por colaborar neste super evento. Bueno, pues vamos a ver esta segunda coreografía que tiña Cristina non la pudimos disfrutar en concurso porque non pudo ser, pero la vamos a disfrutar agora neste momento. Así que, con todos vostedes, Cristina Aral. Crashing on the floor.
Bueno. Ay, Cristinita, vente para aquí conmigo. Bueno, aquí me van a dar esta luz aquí, porque sabes lo que vaya a pasar cuando o xurado sigue deliberando, é dificilísimo. Pero, vos que queredes? Que esperar ou ter máis música e máis baile? Máis música e máis baile, verdad que sí? Bueno, pues ahora se vai a preparar para ofrecernos esa segunda canción que tamén tiñan para entrar en concurso, ni máis ni menos que LPM. E ahora sí que nos trae unha sorpresa, eu creo que moi interesante. Nos trae unha canción, unha peza de Rosalía de Castro. É un poema musicalizado por él, moi coñecido, con outra música, pero musicalizado por él, de Rosalía de Castro. Quen non se acordese, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei canto dos meus. Miña terra, terra onde eu digo, viña que quero tanto. Figueiriña que me plantei, oh. Bueno, pues entonces vamos a recibir, o sea, a LPM, vamos a despedir a Cristina Aral, que se va a ir por aquí. LPM, vente para aquí. Fuerte aplauso para Cristina. LPM, vente a mi vera, LPM, que non ven, ahí ven, corre, que te corre, que te corre. Fuerte aplauso para él, que nos llegó aquí. El hombre del desamor. Hay que colocarle un micro a este hombre, porque si no, no canta. Por favor, ahí hay un micro, exacto. Ahí ya está ahí colocando Xia, sí, trae ese micro ahí. Bueno, de nuevo micro, claro, porque no voy a cambiar de micro. Mira que ve. Taca, xugada maestra. Aplausos para aquí, para este micro, por favor, aplausos para este micro. Coloca ahí. Bueno, voy a aproveitar este momento, mientras estáis aquí, para agradecerle o traballo ao equipo que fai posible isto. Eu non deixo de ser unha cara visible, que está co micrófono, que está ante as cámaras, que está ante vostedes, pero quería pedir en primeiro lugar un aplauso moi especial para as dúas actrices que hoxe nos acompañaron. Si son tan amables de acercarse hasta aquí, ni máis ni menos que Julia Sandrero y Isabel Soto. Muchísimas gracias. Vine para aquí. Enormes. Gracias. ¿Qué tal lo estás pasando? Muy bien, estupendamente. Muchas gracias al público por sus aplausos y por haberse reído. Muchísimas gracias. De verdad, Julia, Isabel, Julia. Muchísimas gracias. Un placer. Voy a pedir también un fuerte aplauso para o técnico de luces, que vaya a mover ahora las luces. A ver, falta colocar luces. Ahí, con luces, mandando ahí como un campeón, Sergio Pérez. Fuerte aplauso para él. El hombre del sonido. Ahí sonidito. Que te mandaron calar antes, anda, quita eso de ahí, chacho dixeron as actrices. Alex Fernández, fuerte aplauso. Voy a pedir que vengan todo personal que tenemos aquí de amarillo y non amarillo, que están poniendo, quitando, por favor, vinde para aquí, vinde todas para aquí. Aí os de amarillo que estivestedes aí traballando, o que está na cámara, Alex tamén, que está detrás da cámara, non sei si se veu xa para acá. Bueno, aquí, Forde, ¿dónde está? Ven para aquí, Alex. Vos podedes ahora librar aquí, primeiro día que está con nosotros, Alex, moitas gracias. Fuerte aplauso para Alex, Manuel, Lucía. Muchísimas gracias. Cada uno en su sitio, otra vez hay que seguir trabajando, chicos. Coas cámaras, tenemos manejando cámaras ahí a Joel, fuerte aplauso para ti. Desde realización, trabajando arreo, haciendo decorados, colaborando y trabajando también muchísimo con todos los artistas. Carlos Pérez, el maestro del mundo de la radio y la televisión.
E unha señora que é señorita, que ten 61 anos recién cumplidos, pero parece que ten 16, porque é unha maravilla como traballa, que se escondeu aí. María Rita Mira, fuerte aplauso para ela. Bueno, e mientras o xurado sigue aí deliberando, non nos queda outro remedio que seguir disfrutando do talento. E entonces, ahora, vos deixo con LPM. Adiós Ríos, adiós Pontes. Hermosísima canción, Lucas. Bueno, vamos a quitar esto de aquí, a ver si me quitan esto de aquí. Y ahora, ¿sabes eso que está sucediendo?
que o xurado ten hiper complicado. Hai veces que estamos rodados de talento nesta cidade e iso é un exemplo. Vou pegar unha leche, depois vou pegar a un árbol e vou decir que a culpa é do árbol que me pegou a mí. Entón aquí vou pegar a unha leche e digo que a culpa é miña. Bueno, non entendedes ainda a historia, pero porque vos vou poñer unha persoa que eu coñezo moi ben. O outro día pegou un golpe no coche contra un árbol que estaba así un pouco inclinado, pero bueno, doido contra un árbol. E tuvo que chamar a policía para que lle dixera que foi o árbol que lle deu a ela. Entón chamou a policía e lle dixo que o árbol lle deu a ela. A culpa era do árbol, ao final. E eu tamén, se me caiu a culpa é da silla, non é miña, está clarísimo. Bueno, a verdade é que non tiñamos previsto que fose tan complexo a toma de decisión, pero é fabuloso. Antes lle puña deberes a Concelleira de Xuventude e ora vos vou a poner deberes a todos vos, e é que sigades os grupos de Ourense, sigades os artistas ourensáns, os apoietes. Basta xa de vivir nunha sociedade que se machaca internamente a si mesma, que non apoia os seus mesmos. Os veciños, canto mellor nos vai aos veciños, mellor nos vai a ir a nós. Apoyemos os nosos veciños, aplaudámosles e cando lles vai ben, disfrutemos ese ben como a unha parte do noso, porque así creceremos como sociedade tamén. Construamos, non destruyamos. Sempre eu aos meus alumnos lle comento moitas ocasións o difícil que é construir e o fácil que é destruir. Por eso temos que traballar todos ponendo ese gran de arena para construir unha sociedade mellor, unha sociedade onde os inmigrantes se sintan de aquí, onde as persoas que teñen dolor e o pasan mal se sintan comprendidos e sintan que teñen un apoio, onde os nenos crezan coas ganas de pensar que non teñen que marchar, que aquí poden vivir e poden cumprir todas as súas expectativas e o seu futuro. E os xóvenes dándolle esa confianza na responsabilidade de que a sociedade do futuro depende deles. A música, queridos amigos, destaca os valores todos que acabo de decir e máis. O que hoxe estamos vivindo, a pesar de que vos o deixades como un concurso, porque así se publicita e así é, porque acaba sendo un ganador, ou dous ou tres, isto é o menos importante. O máis importante son os momentos que levamos vivido durante este mes. A cooperación entre eles, as ganas de superarse, o ver que traballa xente dende os 12, 13 anos ata con 50 e muchos, e con un objetivo de que todos vostedes o disfruten tal día como a hoxe. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay! Silencio, por favor. Pedimos un fuerte aplauso para José. Vou a pedir que entren todos os artistas, por favor, chamade a todos os artistas. Todos, todos.
artistas que estén aí, os acompañantes tamén de Asa, aí. Ainda non veo o xurado. Non, en serio. Falta non, é que sodes son os capullos todos. Vamos. E que a vos nos parece bonito o que fixestes. Levan deliberando, é que é dificilísimo. É que de verdad, antes o decía, creo que Nerea, non? Era moi mal, dixeches antes, vaya dificultad de poder decidir. Ana foi, é que tremendo, tremendo. Tremendo. Calquera, de verdad, calquera de vos, cooperando incluso entre vos, etc., seríades dignos do mellor dos conceptos en calquer cidade. O que os acabades de facer aquí, é algo excelente. Non tendes nada que ver con aqueles que pasaron ese casting fai un mes. A melloría foi algo brutal, porque foron esas ganas por amosar o mellor de vos mesmos. Eso é, de verdade, os meus parabéns de corazón, porque estupendo, fantásticos, fantásticos, de verdade. Creo que se merece un fortísimo aplauso, pero fortísimo, fortísimo. E antes de que veña o xurado, que non sei se van a acabar saindo ás 12 da noite de aí, non sei, que seguen aí, é que é moi complicado. Me gustaría propoñervos a todos unha cousa. Sí, no, en serio. Me comprometo co equipo de Queixumes dos Pinos, a partir do mes de setembro, a traballar con vistas a preparar unha gala conxunta, un espectáculo conxunto con todos vos, para poderlo presentar en calquer sitio. Hacer unha grabación, preparar unha gala e con un sentido, cada un co seu estilo, creo que sería un espectáculo fantástico. E seguro que a concelleira de Xuventude que está aí lle vai a decir a alguna das súas compañeras ou compañeiros que nos dé os medios oportunos para poderlo facer. ¿Verdad que sí, señora concelleira? Gracias, ven como así. Bueno, poden pasar os membros. Forte aplauso aos membros do xurado. Xa está aí a decisión. Bueno, que difícil, non? Que dificultade, non? É normal, eu non me gustaría estar no voso hiper difícil. Bueno, pues vos vou a dar a palabra a cada un de vos, por si queredes decir algo a eles, o público que está aquí. De verdade, vos teño que pedir disculpas. Vos teño que pedir disculpas en nome de Ourense. E que aquí non somos capaces de ter menos nivel. Aquí somos os primeiros. Ourense de first. O sinto. Vamos a empezar por aquí, xa que había un micro por aí. Aquí está este micro inalámbrico, así. Xa está a musiquilla. Eu xa sei que é o ganador. O ganadora. O biche. Bueno, Moncho. A detalle, non sei se está aberto ese. Sí. Aí, bueno. Ramón Blanco. Nada, reiterarme en lo que dije en alguna de las intervenciones que tuve después de cada una de vuestras actuaciones. Yo participé el año pasado también, lo agradezco a José Antonio Viñas, que este año me dio la oportunidad, dado que soy un chiflado de la música y la personalidad cada día más. Este año el nivel fue muy superior al del año pasado. Y no quiero decir que no hubiera gente el año pasado, mal ni muchísimo menos. Pero este año el nivel es muy superior. Nos lo pusisteis tremendamente difícil. Podemos decir que estuvimos 20 minutos reunidos, hablando, analizando, comentando y sacando conclusiones. Y nuestro deseo es que cuando José Antonio Viñas dé a conocer quién ganó la segunda edición de Showtime, efectivamente, pues que los demás no nos lo tengáis en cuenta. Es decir, sois muy jóvenes,
tenéis mucha proyección en el mundo de la música, muchísima proyección, que nadie os mate la ilusión de cada día. Seguid estudiando, evolucionando, trabajando en ese campo y los resultados para vosotros, sin duda alguna, van a ser muy buenos porque tenéis talento. Quiero decir, talento, lo digo con mayúsculas, tenéis talento con mayúsculas. Así que, chicas, chicos, mucho ánimo. El verdugo está aquí dispuesto ya a pasarnos el hacha por la cabeza. Don José Antonio, le cedo la palabra a Induara. Oye, dar usted la palabra a Induara. Va a haber una mención también, lo vas a mencionar tú, lo de la mención. Sí, va aquí, sí. Muy bien, de acuerdo. Venga, pues nada, Induara, la palabra es tuya. Gracias. Todos, cada uno de los que estáis aquí. Ha sido impresionante. Yo me he quedado abrumada del nivel que había así. Y se nota que hay, aparte del talento que tenéis, un trabajo enorme, ¿no?, para hacer lo que habéis hecho. O sea que cada uno de los que estáis aquí podría ser primer ganador, desde luego. O sea que, bueno, aquí es el ganador, pues fantástico y enhorabuena para él o ella, pero el resto, desde luego, no lo tomo. Para nada lo toméis como, bueno, yo ya he perdido, para nada, porque sois todos, de verdad, absolutamente fantásticos, ¿eh? Ha sido, pues bueno, un honor y una suerte también que me hayan invitado, José Antonio, gracias. Porque es un descubrimiento, de repente verte en mi ciudad, que, bueno, este pequeño pueblo, hay, pues sí, gente con este talento y gente joven y ver todo esto, yo que la música es mi vida, es mi pasión, ¿no? He nacido también musical, muy musical, ya desde muy pequeñita y bueno, ver esto pues es un regalo, ¿eh? Nos habéis hecho un verdadero regalo. Y José Antonio, también muchísimas gracias por organizar algo así y dar la oportunidad a estas personas y a otras que vendrán de poder mostrar lo que tienen. O sea que es una suerte, es pues eso, nuestra pequeña ciudad, tan pequeña y tan humilde, pues tener algo así, alguien así como el que organiza, que tiene un espacio para daros a conocer, para empezar, porque todos los grandes que veis en la televisión y demás, pues empiezan así, y pues eso, siendo pues, conocidos por sus amigos primero, luego en un pequeño local, o sea que eso que no, o sea, que el premio de hoy que no se nos diga que lleve quien lleve, pues a todos sois absolutamente valiosos, ¿no?, por lo que tenéis, lo que trabajáis, la suerte de haber sido bendecidos también con ese don, se nace con ese talento que luego uno puede tener la fortuna, ¿no?, de desarrollarlo. Vosotros habéis tenido la suerte de poder desarrollarlo. Así que, adelante. Yo no me extiendo, yo solo deciros que este es el comienzo para todos y enhorabuena. Me paso para los Nada, eu tamén serei moi breve. Decirvos que o veredicto deste ou de calquer outro concurso de maior ou menor repercusión non vai a supoñer o éxito nin o fracaso de ninguén. Tedes que ir sempre a enfrentarvos ao non, porque algún día poderedes recibir o sí. E como nos dixen antes, todo movimento xenera unha oportunidade, non ten que ser inmediata, pode ser un futuro. Ide por ela, de verdade. Felicidades a todos. Moitas gracias, José Antonio, porque isto que estás facendo é dar a oportunidade de todos estes artistas que teñen un talento excelente de xuntarse para sumar talentos, e todos os de Ourense podedes estar orgullosos de isto que temos aquí. A verdade é que a mí me gustaría que seguidades en contacto para sumar talentos, para facer espectáculos conxuntos, galle quen galle, bueno, pues, decir, bueno, en un concurso gañará outro concurso, pero o importante é esa música colaborativa,
de aportar cada un o seu, e de aí salen cousas maravillosas. Felicidades. De verdade, eu antes o vixen cos artistas, agora falado con vos, con todos cada un dos membros do xurado. Ramón, moitísimas gracias, o placer é noso contar en xeral con todos vos. Ilduara, moitísimas gracias. Nos debes un máis soliña, que ser de verdade, cando Ilduara pelea nesas coitedes cantaba ao Cilardiu. Vos vou anunciar unha cousa, vai a cantar na inauguración da Festival Internacional da Canción Popular IGF Caravan o día 23 de... no, Venres 22 ao pé da Catedral na Plaza de San Martiño, con artistas que veñen dende Rumanía, dende Bulgaria, dende Israel, Italia, Croacia, Portugal, tamén artistas de aquí de Galicia. E Ilduara nos vai ofrecer ese himno galego e ese himno de Europa con, non sei se con Miguel, non sei se tocará contigo Miguel ou miraremos de que sea con Miguel. Non vos lo perdades, ás 9 da noite. Vades a alucinar, vades a quedar enamorados. Eu que digo outro día aquí, así que non vos vai a pasar menos. José, de verdad, non nos coñecíamos, a verdade é que foi un placer dende o primeiro momento. Me gustaría que te traslades o noso agradecemento a toda a Fundación, Paideia Galicia, desde Monse, Paca, que tanto quero e aprecio, a Guillermo, que é unha relación moi especial, porque a verdade é que desde fai anos se implementamos moi ben, e a vosa presidenta Sandra Ortega. Non teño palabras para agradecer a vosa confianza depositada neste proxecto en Ourense, a pesar de que Paideia e Mans non está en Ourense, pero sí que desarrollades proxectos pensando sempre non só a nivel de Coruña, sino a nivel nacional incluso. Así que me gustaría que lle trasladases ese agradecemento por apostar por os xoves de Ourense. De verdade, moitísimas gracias. Aquí personalmente tamén. Tamara, que queres que che diga? Que moitísimas gracias, foi un honor poderte ter aquí. Tantas veces que eu vivo o teu programa, non? Xa te teño aburrida, verdad? Hoxe, por fin, non é un programa de actualidade e falamos un pouco do noso, que é a música, o mundo do espectáculo. De verdade, foi un enorme placer este a tua casa, o sabes, e moitísimas gracias por estar hoxe con nos tamén. Miguel, cando te coñecí non tiñas o pelo dese color, pero eu tampouco. A verdade, eu piño uns cuantos kilos menos, pero de verdade, me gustaría que a ti a nivel personal e a toda a xente que forma parte do equipo do UAR lle transmitises o agradecemento infinito por a vosa colaboración e o estar vindo aquí e dando eses consellos tamén, pero sobre todo porque cando eu era un rapaz confiastedes en min. E durante 3 anos estiven aprendendo moitísimo nese programa, colaborando, tendo esa sección, e iso me serviu para facerme máis home, axudarme a mellorar profesionalmente, a de verdade entender o mundo profesional e a darme esa saída a nivel internacional. Entonces, de verdade, e os teus consellos, tanto sempre como yo sigues dando a cada un dos recanteiros e a toda a xente que está aí, para mí serviron moitísimo e foron e son de gran axuda. De verdade, José Miguel, moitísimas gracias a ti. E agora sí que chega o momento da verdade. Vou empezar segundo clasificado, sí. É o mismo. A pesar de que pon segundo e tercer clasificado, realmente son segundo clasificado. Segundo clasificado. Hai nervios, Youth Talent Ourense 2018. Sí. ¿El ganador? Bueno, pues venga. Vale, cambiamos. Vale.
Sí. Cambiamos, sí, no pasa nada. Pues no voy a decir eso. No voy a decir eso. El jurado Youth Talent Ourense 2018 ha decidido que un premio especial lo reciba con la participación en el programa Mundo Culturas 2018, a celebrar del día 2 al día 7 de julio en la ciudad catalana de Lloret de Mar, con su espectáculo para la bailarina Cristina Aral. Ay, qué romántico nos está nuestro técnico de luces. ¿Qué ha sucedido? Por favor, denme... A ver... ¿Qué ha pasado ahí? Vaya momento, se va... El directo, señores. Fuerte aplauso para nuestros técnicos. Ay, ya volvió. Por favor, apagar. Ya volvemos a tener la luz. Cristina, enhorabuena. Eso no ha sido el jurado. Yo a mí... Me puedes ir a tu sitio, ¿no? Y ahora sí, queridos amigos, después de 20 minutos en donde el jurado ha tenido que sacarse la sangre poco a poco unos a otros, ha habido peleas, moratones, cuchillazo por aquí, cuchillazo por allá, estocada. Que no, que es este el ganador, que no, que es el otro, es que todos son muy buenos, es que es el otro, es que es la otra, es que el otro, es que me gustó muchísimo cómo ha sido la actuación de las dos chicas de King King Roses, pero no quiero que sean ellos los ganadores, a lo mejor será, por ejemplo, la explosividad y la manera de la pose en el escenario que nos otorgó Cristina Airó, o no. Puede que a lo mejor el ganador sea la chica que se sentó sobre el sofá y nos hizo venir a que tiene ese nombre, que es Lady Day. Pues señores y señoras, el jurado ha llegado a un acuerdo difícil, pero lo ha conseguido. El ganador Youth Talent Ourense 2018 es King King Roses. Por favor, el diploma. Por favor, pero bueno, sodes como as señoras esas tan descaradas que vinieran. Tenéis, venid para acá las dos ganadoras. No os mováis el resto. Por favor, José, explícales en qué consiste el premio de la grabación esa, porque es muy, muy importante. Tú como eres de Mans, entonces te voy a dar... Os esperamos en Coruña para grabar un EP con vuestra repertorio, así que tenéis habrá que hacer una selección porque no podemos grabar todo, hasta 20 minutos, y ellos esperamos 2 días con nuestro equipo técnico y humano. Valorado en más de 1.500 euros el premio. Entrego diploma, por favor, veniros para adelante todos, vosotras quedaros atrás, porque tenéis que cantar y que tenéis que preparar todo, así que vamos a pasar todos para adelante. Por favor, venid también vosotros, miembros del jurado. Va a hacer entrega al segundo clasificado, da igual, quien le voy a dar a las chicas, ¿vale? Si me permitís. Segundo y segundo clasificado, da igual, aunque ponga uno de ellos pone tercer clasificado, se le fue. Es segundo clasificado porque no hay tercer clasificado, ¿vale? Vamos a hacerle entrega también con un fuerte aplauso para Cristina Airó. Un aplauso para ella. Entrega Iguala Ferianes el premio.
Y Tamara Pérez va a hacer entrega de ese segundo premio también a Lady Day. Por favor, que vayan colocando las cosas para la actuación de final, con la que vamos a terminar con la canción ganadora, con los que ganaron, ¿os parece correcto? Entonces que vayan por favor mis compañeros preparando todo por ahí. Mientras vamos a pedir que digáis unas palabras los finalistas, ¿os parece correcto? Bueno, yo creo que les ha pegado tal arrebato que lo están colgando, por favor, mirad en fin, a ver si ya lo están colgando. Ahí ya están colocando. Bueno, viendo un poquito más para adelante, venid un poquito más para adelante todos, venid también el jurado, por favor, un poquito más para adelante para darle espacio para que eso. Oriana, tuya es la palabra. Bueno, pues nada, espero que me estén escuchando porque son dos mujeres maravillosas que tienen una creatividad inmensa y que se merecen ganar esto como las que más y que ¡os quiero mucho! Y ahora también Cristina Iró, por favor, la dama de rojo. Bueno, primeramente darle la enhorabuena a las Kicking Roses, que se lo merecen un mogollón. Y nada, agradecer a José Antonio y a todos vosotros por estar aquí hoy, que me lo he pasado increíble. Y bueno, y al jurado. Bueno, es evidente, no he enseñado la deliberación del jurado, pero lo he dicho de memoria porque lo he cotilleado. Pero, como podéis observar, aparece perfectamente os membros de Joc Xurado Joc Talento Ourense 2018, despois de reunirse e analizar as actuacións, tiveron lugar na gala final no Centro Cultural Queixumes dos Pinos, consideran que o gañador ou gañadora desta edición Kicking Roses. E aquí apareceu mención especial a Cristina Aral Lloret de Mar. Bueno, amigos, ahora non vos vou a pedir que vos vayades para atrás. Vos vou a pedir que vos veñades para acá, despois nos quitaremos unha foto todos ao rematar a actuación de Kicking Roses, co xurado, con todos os artistas que estamos aquí e despois con todos os que vostedes queren. Fortísimo aplauso, vamos despexando o escenario. Vos podedes estar, se queredes, para ver esta última actuación. Kicking Roses. Kicking Roses. Podedes estar. Kicking Roses. Señores y señoras, ¿qué canción vamos a cantar? Kicking. La segunda. Venga, ¿preparados? Bueno, vamos allá. Señores y señoras, terminamos esta gala Joc Talento Ourense 2018 con Kicking Roses. Listen close, you fucked up and let me go. Surrender.